Vale, ahí está, no digo más. Ay. Bien, ¿pueden ver ustedes la presentación ahí? Sí, sí, sí. ¿Y cómo pasa de una a otra? Sí, Domi. Bien, bueno, lo que vamos a ver hoy son las infecciones del sistema nervioso central. No vamos a ver todas, sino que vamos a ver las generalidades de meningitis y meningoencefalitis. ¿Por qué decimos que no vamos a ver todas? Porque ustedes saben que el sistema nervioso central está formado no solamente por el cerebro, por, digamos, la sustancia gris, la sustancia blanca, sino también por distintas capas que componen la dura madre, la pía madre, el sistema subaracnoideo y la médula espinal. ¿Bien? Entonces, cualquier infección a nivel de a cualquier nivel de ese sistema, tanto en la médula como en el sistema, como en el cerebro, constituye una infección del sistema nervioso. Y esta infección puede ser localizada o puede ser generalizada. Es decir, puede haber una inflamación de las meninges, solamente del espacio subaracnoideo, una inflamación del parénquima cerebral, que eso se llama encefalitis, una inflamación conjunta, tanto del parénquima como de las meninges, que eso es más frecuente, es la forma más frecuente de presentación, o puede haber también una inflamación de la médula espinal. Eso recibe el nombre de mielitis, ¿sí? Y puede ser localizada o puede ser, involucrar también el sistema nervioso central propiamente dicho, digamos, y ahí los síntomas van a ser un poquito diferentes en función de a qué nivel de la médula encontremos la infección. Y después tenemos lesiones localizadas, ¿sí? Lesiones que no tienen un compromiso tan global, sino que están en un punto. Y estas pueden ser lesiones expansivas del parénquima cerebral que se pueden asociar a una inflamación. Están representadas por el absceso, que generalmente es de origen bacteriano y es una infección purulenta localizada que tiene una pared propia, ¿sí? Y que da síntomas de foco, decimos nosotros. Los síntomas de foco son aquellos que marcan una focalidad neurológica, que marcan en función de cuál sea su localización, son los síntomas que van a dar. Y se presentan con convulsiones, se presentan con deterioro de algún par neurológico o con una paresia o parálisis focal, como si el paciente hubiera tenido un accidente cerebrovascular. ¿Mm? Después tenemos otros agentes que dan lesiones quísticas con infecciones no purulentas. Por ejemplo, tenemos esos casos en la hidratidosis o en la cisticercosis, que son dos infecciones de origen parasitario, que ya vamos a ver con más detalle en el curso de este segundo cuatrimestre, pero que se caracterizan por hacer lesiones quísticas con una pared propia, que en su interior no contienen pus, sino que contienen, en el caso de la hidratidosis, un líquido hidratídico, y en el caso de la cisticercosis no tienen contenido. ¿Bien? Y después tenemos otras lesiones focales de tipo granulomatoso, ¿sí? Es decir, microorganismos que desencadenan una reacción inflamatoria local, y según el tamaño y según la inflamación periférica que generen estas lesiones, son los síntomas clínicos que van a tener. Esto es el caso, por ejemplo, de la toxoplasmosis o de la enfermedad de Chagas, también dos agentes de origen parasitario que en pacientes inmunodeprimidos pueden hacer lesiones significativas en el sistema nervioso central. La sífilis terciaria ya por suerte no la vemos hace un tiempo ya, sí tenemos sífilis primaria y secundaria cada vez más, pero gracias a los tratamientos y al diagnóstico oportuno ya no tenemos
sífilis terciaria, excepto en pacientes inmunodeprimidos, por ejemplo, pacientes con HIV en estadio-SIDA, que han tenido un diagnóstico tardío, en donde el treponema puede llegar al sistema nervioso central y dar algunas expresiones clínicas, ¿sí? Tuberculoma es la expresión localizada en el sistema nervioso central de Mycobacterium tuberculosis. Este es el agente etiológico de la tuberculosis, que lo vamos a ver ya la semana que viene, una gente que está que es milenario, les diría, está en franca expansión, asociado directamente a la desnutrición y a la inmunodepresión y al consumo problemático de sustancias, son los factores de riesgo más importantes para determinar su diseminación. Y el Mycobacterium tuberculosis puede dar una meningoencefalitis o puede dar lesiones focales. Igual que el Cryptococcus neoformans, que es un hongo que encontramos con mucha frecuencia en la naturaleza, que en pacientes inmunocompetentes no tiene manifestaciones significativas, pero en pacientes inmunodeprimidos puede dar lesiones focales, como el criptococoma, o puede dar lesiones de tipo más inflamatorio, como una meningoencefalitis. ¿Sí? Entonces, de esto primero que tenemos que tener claro, puede haber una inflamación de las meninges, una inflamación de las meninges y el parénquima, una inflamación de la médula espinal, o puede haber lesiones focales. Bien, las lesiones focales no nos vamos a detener hoy, porque las vamos a ver más adelante cuando estudiemos cada una de estas patologías que nombramos recién. Eso por un lado. Por otro lado, ¿cuál es la etiología? ¿Quiénes son los agentes que pueden causar esta inflamación del sistema nervioso central? Bueno, esto es variable. Primero que no solamente los microorganismos pueden inflamar el sistema nervioso central. También hay drogas, hay fármacos que pueden causar inflamación del sistema nervioso. También puede haber lesiones focales de origen no infeccioso, por ejemplo, una malformación vascular, un tumor de cerebro, una metástasis, ¿sí? Un proceso oncológico. Cualquiera de esos también pueden dar lesiones a nivel del sistema nervioso central. Es decir, no todo paciente que tiene un cuadro neurológico tiene una patología infecciosa, ¿sí? Eso tenemos que tener claro. Pero dentro de las patologías infecciosas, que son las que nos atañen hoy, podemos tener distintas etiologías. Pueden ser de origen bacteriano, viral, parasitario o micótico. ¿Cuándo vamos a pensar en unas o en otras? Y básicamente nos podemos orientar por la epidemiología, por las características clínicas del paciente, por las enfermedades concomitantes que nuestro paciente pueda tener, por su estado de vacunación, si viajó o no viajó, si tiene síntomas clínicos acompañantes, ¿sí? Todo eso vemos para sospechar una etiología u otra. Y después, ya una vez tomando la muestra clínica, que es el líquido cefalorraquídeo, según las características del líquido cefalorraquídeo, podemos orientar hacia una etiología u otra. La meningitis o la meningoencefalitis, la infección del sistema nervioso central, es una urgencia médica, porque pone en riesgo la vida del paciente. Tanto su vida como la posibilidad de sobrevivir con o sin secuelas, en función de qué tan de qué tan oportunos y eficaz, efectivo sea el tratamiento que nosotros implementemos. Entonces, si nosotros sospechamos una meningoencefalitis, tenemos que inmediatamente arbitrar los medios para tomar la muestra e iniciar el tratamiento. ¿Sí? No puede pasar más de una hora entre que nosotros sospechamos que el paciente puede tener una meningoencefalitis y empezamos la primera dosis de antibiótico. ¿Sí? Entonces, tenemos que ser muy suspicaces con la sospecha y muy rápidos con el procedimiento. Y si no podemos, por algún motivo, por el estado del paciente, porque no contamos con los métodos complementarios, porque estamos en un centro periférico y no tenemos las condiciones para tomar la muestra, bueno, pues es preferible iniciar el tratamiento empírico aún antes de tomar la muestra y asegurar que el paciente reciba el tratamiento oportuno, priorizando siempre el tratamiento por sobre la muestra.
¿Sí? Nosotros siempre decimos preferimos un paciente vivo a una muestra clínica. Después los microbiólogos nos tiran de las orejas, porque dicen, pero le pusiste antibióticos. Sí, perdón, le puse antibióticos, pero que estaba mal el paciente. Por supuesto que si estamos en un centro donde tenemos los medios para tomar la muestra, se toma la muestra primero, ¿no? No tiene que ser una excusa. Pero bueno, si estás de pronto en un hospital en el medio del campo o estás a 200 kilómetros de un tomógrafo, bueno, hagamos la primera dosis de antibiótico. ¿Cómo llegan los microorganismos al sistema nervioso central? Acá quiero aclarar una cosa. Los que tengan alguna pregunta, alguna observación, si quieren abrir el micrófono me dicen porque yo no veo el chat, ¿sí? Así que lo que necesiten preguntar directamente me hablen. ¿Me escucha? Escucho muy bajito. Buenos días, profe, debe andar mal este micro. No, ¿cuál sería el tratamiento empírico, digamos? Sería El tratamiento empírico, nosotros no vemos específicamente tratamiento en esta materia. Yo se los cuento para que ustedes lo tengan como información general. El tratamiento empírico, si sospechamos una meningitis bacteriana, en general es con ceftriaxona, más o menos ampicilina. Eso en función de los microorganismos que sospechemos. Y los microorganismos que sospechamos, ya lo vamos a ver más adelante, es en función de cuáles son los microorganismos más frecuentes en determinados grupos etarios y epidemiológicos. ¿Sí? Entonces tenemos que ajustar un poquitito el tratamiento empírico a la situación del paciente. Eso si sospechamos una meningitis de origen bacteriano. Si sospechamos una meningitis de origen viral, probablemente el tratamiento empírico se instaure con aciclovir. Y bueno, en el caso de infecciones micóticas o bacterianas, son menos frecuentes, micóticas o parasitarias son menos frecuentes y ponemos un tratamiento ajustado a lo que estamos sospechando. ¿Sí? Y es en general un paciente inmunodeprimido. Siempre que ustedes tienen una sospecha de meningoencefalitis, hay que levantar el teléfono y hablar con el referente en infectología de la zona para tomar esa decisión en conjunto. ¿Sí? Sobre todo si es un paciente inmunodeprimido con algún factor de riesgo para alguna patología en especial. ¿Sí? ¿Cómo llegan al sistema nervioso central los microorganismos? La mayoría llega, digamos, por vía sanguínea, ¿sí? Hay una infección sistémica que afecta la vía respiratoria o la vía gastrointestinal, los microorganismos pasan a la sangre y así alcanzan las meninges. ¿Sí? La vía hemática es probablemente la forma más frecuente de llegada, teniendo como foco primario una infección gastrointestinal o una infección respiratoria. Otra forma por la que los microorganismos pueden llegar es por contigüidad, ¿sí? A partir de un foco un foco sinusal o una mastoiditis, una infección bucodental. Las infecciones de la cavidad oral son realmente muy frecuentes y a veces por contigüidad. Ustedes saben que la cavidad oral o el espacio nasofaringio está íntimamente relacionado con el sistema nervioso central porque tenemos vías de comunicación, tenemos puentes anatómicos. Entonces, cuando hay una inflamación local, los microorganismos pueden llegar por contigüidad. Y entonces es un factor de riesgo importante que el paciente una semana, 10 días, 15 días antes haya tenido una infección odontógena o tenga una sinusitis crónica o tenga una otomastoiditis, es decir, una inflamación del oído y la mastoides. Situaciones menos frecuentes son las infecciones por vía directa. Por ejemplo, si el paciente tuvo una cirugía, por ejemplo, lo operaron de un aneurisma o lo operaron porque tuvo un accidente cerebrovascular hemorrágico y entonces tuvo que drenar la sangre. Bueno, y posterior a la cirugía desarrolló una infección. Y ahí ya pensamos en microorganismos intrahospitalarios. Otro evento que puede suceder es cuando el paciente tiene un trauma de cráneo, ¿sí? Por ejemplo, un accidente de tránsito, y va en moto sin casco, y se parte la cabeza con el cordón de la vereda. Bueno, ahí podemos tener una encefalitis por
secundaria al traumatismo y van a estar implicados microorganismos de la piel. Y otro escenario también posible, digamos, es la vía directa por traumatismo cirugía, es realmente poco frecuente, pero claramente vamos a tener el antecedente epidemiológico ahí visible y vamos a poder prestar atención. La vía neuronal también es menos frecuente en este momento, pero es también posible, y es una vía que eligen sobre todo algunos virus, como el virus de la rabia o el virus herpes, ¿sí? Quienes quedan acantonados en las terminaciones nerviosas y por vía retrógrada llegan al sistema nervioso central en el momento de su invasión original o por alguna reactivación si el paciente fuera inmunodeprimido. Entonces, a partir de la vía neuronal retrógrada por sistema nervioso periférico o a partir de la colonización del nervio olfatorio, ¿sí?, pueden llegar por vía axonal al sistema nervioso central. ¿Sí? La vía neuronal es elegida principalmente por virus, ¿sí? Mucho más difícil para otro tipo de microorganismos, pero para los virus es una forma de llegada relativamente frecuente. ¿Qué sucede si aumenta la presión intracraneana, profe? Imagínense que se aumenta la presión intracraneana. Recuerden que, y acá tenemos que ver una cuestión, ¿no? Va a ser diferente la clínica en el neonato que en el paciente que ya tiene las meninges cerradas. ¿Sí? Ustedes saben que cuando los niños nacen, todavía tienen las fontanelas abiertas, que son esos espacios, esas ventanas que quedan en el tejido óseo que permiten que el cráneo siga aumentando de tamaño. Una vez que las fontanelas se cierran, ya el cráneo se constituye como una unidad cerrada y rígida. ¿Sí? Entonces, si ustedes aumentan la presión adentro de una estructura cerrada, ¿sí?, va a pasar lo mismo que si calientan la comida en el microondas con la tapa puesta del tupper. ¿Sí? ¿Qué pasa cuando calentamos así la comida? ¿Qué le va a pasar a la tapa del tupper adentro del microondas? Explota, sale. Explota, sale a disparada presión. Bueno, la cabeza no se nos puede explotar, pero si el paciente dice, tengo un dolor de cabeza que se me explota, ¿sí? Es un dolor de cabeza de una intensidad muy alta, ¿sí?, una intensidad 8 en 10, 10 en 10, que se acompaña de otra sintomatología. Por ejemplo, los vómitos, ¿sí? Los vómitos del chorro. Una cosa es cuando el paciente tiene náuseas, una cosa es, por ejemplo, el paciente que tiene vómitos porque le cayó mal una comida, entonces le duele la panza, está nauseoso y vomita y el malestar se alivia con el vómito. ¿Sí? Los vómitos de origen central son como los vómitos del exorcista, ¿sí? Ese paciente que de bienestar se da vuelta y empieza a vomitar como si no hubiera mañana. Esos vómitos de origen central no están precedidos por náuseas ni alivian la sintomatología una vez que ocurre la descarga, ¿sí?, sino que simplemente se activan por compresión de los nervios en el sistema nervioso. Entonces, como muestra aumento de la presión intracraneana, una de las respuestas es el vómito, además de la cefalea y otros síntomas y signos más que vamos a ver. Entonces, esto desde un punto de vista clínico, ¿sí?, cómo se expresa el aumento de la presión a nivel del sistema nervioso central. Pero también el aumento de la presión en el sistema nervioso central tiene digamos, esa es la palabra, digamos, tiene una función que pretende ser benéfica para el paciente, porque bueno, lo que hacemos es abrir el espacio, abrir la barrera hematoencefálica para permitir la llegada del sistema inmune a un lugar en el que habitualmente no ingresan, ¿sí? Ustedes saben que el sistema nervioso central está compuesto por por la barrera hematoencefálica, que son distintas membranas y espacios que impiden, que constituyen una membrana semipermeable, que va a impedir, por un lado, la llegada de microorganismos, pero también va a limitar el ingreso
de inmunoglobulinas, de proteínas, de células de defensa. Entonces, el sistema nervioso central funciona como, de algún modo, como un santuario, como un escondite, al cual es muy difícil acceder, pero una vez que los microorganismos llegan, es difícil también combatirlos, porque la entrada de los fármacos, el tratamiento es limitada, y también es limitada la respuesta inmune que puede atravesar la barrera hematoencefálica. ¿Sí, profe? Y en esto seguramente usted nos va a poder contar un poquito más. Entonces, ¿qué factores vamos a tener en cuenta? No todos los pacientes desarrollan meningoencefalitis, ¿sí? Y porque nosotros siempre decimos que no se enferma el que quiere, sino el que puede, ¿sí? Porque hay factores del huésped que predisponen a este tipo de infecciones, por ejemplo, como dijimos recién, infecciones localizadas en la contigüidad o traumatismos previos, pero también cualquier disfunción de la barrera hematoencefálica o de la barrera mucosa, los déficits inmunitarios producidos, por ejemplo, en pacientes que tienen enfermedades sistémicas, pacientes oncológicos, pacientes con HIV en estadio SIDA, o que tienen déficit de alguno de los sistemas que integran el sistema inmune, por ejemplo, un déficit del complemento, déficit de metaloproteínas. ¿Sí? Entonces, hay factores del huésped que contribuyen, ¿sí? Todo lo que genere isquemia, por ejemplo, un accidente cerebrovascular que genere isquemia local, también va a provocar la liberación de radicales libres, y eso es un factor que predispone a la inflamación local. Y también, por otro lado, tenemos los factores bacterianos, ¿sí? Porque los bacterianos son los más frecuentes, donde microorganismos que tienen factores de virulencia en particular, como cápsulas, o fimbrias, o enzimas, que les permiten llegar al sistema nervioso, ¿sí? O que tienen un tropismo especial para las células endoteliales, ¿sí? Por ejemplo, el criptococo tiene un tropismo particular por el sistema nervioso, porque es un hongo que necesita de las sustancias dopaminérgicas para su propio metabolismo. Entonces, ¿a dónde va? Y bueno, va a ir a donde tiene mayor disponibilidad de sustancias dopaminérgicas, y eso es el sistema nervioso central. Entonces, el sistema nervioso es como su órgano blanco, ¿no? Y después hay también componentes de la pared o de la cápsula que le permiten llegar con más facilidad al sistema nervioso, porque le permiten atravesar la barrera hematoencefálica y esconderse de algún modo del sistema inmune. Profe, no sé si usted quiere agregar algo más de la fisiopatogenia antes de que nos pasemos a epidemiología. Está silenciado. Si nos ubicamos dentro de los capilares que están en el espacio subaranoideo, vemos que las bacterias, los microorganismos, generan una respuesta inmune por fuera de estos capilares. En definitiva, exponen sustancias o receptores que permiten la adhesión de células multinucleares. Exponen receptores que enlentecen este flujo sanguíneo de elementos y permiten además la ruptura de los endotelios y la migración. Es un proceso complejo, la verdad, pero bueno, que da cuenta de la entrada de estos microorganismos. Y la vía nerviosa, como nombraba Jorge Romina, es una vía excelente, de rabia, de polio. Bien.
Entonces, siguiendo con la epidemiología, ¿cuáles son esos factores, esas red flags que tenemos que mirar, que tenemos que tener en cuenta como antecedentes? Uno muy importante es la edad del paciente, ¿sí? No son las mismas las etiologías en pacientes pediátricos, en pacientes en el periodo neonatal, que es hasta los 28 días de edad, en pacientes adolescentes, adultos o en ancianos. La época del año también es importante en las regiones de clima templado, como es la mayor parte de la Argentina. Nosotros tenemos en algunos meses del año circulación de virus, muchas veces vehiculizados por el aumento de artrópodos, es decir, tenemos mosquitos que vehiculizan armovirus que pueden provocar infecciones en el sistema nervioso central. La condición socioeconómica del paciente también es un condicionante, no solamente, digamos, por la condición socioeconómica en sí, sino también, digamos, por las condiciones de higiene, por las condiciones nutricionales que pueda tener el paciente, que ustedes saben que la desnutrición es un factor importante de inmunodepresión. El estado inmunológico, alguna inmunodeficiencia congénita o adquirida que pueda tener el paciente, o secundaria a medicación, por ejemplo, en el caso de los pacientes oncológicos, o que tienen medicación inmunomoduladora por una enfermedad sistémica de origen inmunológico, por ejemplo, un paciente con lupus o un paciente con una tiroiditis, ¿sí? La condición de asplenia, eso es relativamente frecuente y es un dato muy importante. Pacientes que no tienen, la asplenia es la ausencia quirúrgica de vaso, ¿sí? Entonces los pacientes que son asplénicos, generalmente secundarios, algunas enfermedades oncomatológicas que se saca el vaso porque tienen mayor destrucción celular, o en secundaria algún traumatismo de abdomen que haya tenido como consecuencia la lesión del vaso, entonces se lo debe sacar para evitar una hemorragia intraabdominal. Bueno, en este caso, los pacientes tienen después una predisposición especial y de por vida a hacer infecciones por microorganismos capsulados, ¿sí? Entonces, la condición de asplenia es un antecedente súper importante para pensar en la posibilidad de infecciones tanto respiratorias como del sistema nervioso central, como sepsis, digamos, infecciones sistémicas, donde los microorganismos capsulados sean los agentes etiológicos. El tiempo de evolución también es un dato. Las infecciones bacterianas son agudas o hiperagudas. El paciente ayer a la noche estaba bien y ahora a la mañana está roto. Tiene un paciente séptico, con fallo multiorgánico, con alteración de los signos vitales, hipotenso, taquicárdico, que el laboratorio tiene leucocitosis, que tiene fallo renal, fallo hepático. El paciente se rompió en 8 horas. Bueno, eso es propio de las infecciones bacterianas, ¿sí? Un proceso de una semana de evolución no es por una bacteria, ¿sí? Cuando pensamos en cuadros que llevan 4 o 5 días, una semana, 10 días, hablamos generalmente de etiologías virales, y cuando viene el paciente y nos dice, sí, hace 20 días que me duele la cabeza, que tengo vómitos, quizá algún episodio de fiebre, bueno, ahí tenemos que pensar más bien en microorganismos como bacterias, micobacterias como tuberculosis u hongos, que tienen una evolución solapada, pero más bien tórpida, ¿sí? Paciente que viene con una inflamación aguda, generalmente es bacteriano. Paciente que tiene una semana de síntomas y un meningococo en una semana, o el paciente se murió, o sea, no sobrevive una semana un paciente sin tratamiento antibiótico. Entonces, el tiempo de evolución de los síntomas es un factor para pensar que nos orienta más hacia una etiología u otra. El antecedente de un foco respiratorio odontógeno, que el paciente haya tenido una infección odontógena, que haya estado con una sinusitis, con una faringitis en los días previos, es un factor de riesgo para el ingreso por contigüidad de estos microorganismos, así como también los traumatismos cráneoencefálicos o las cirugías, ¿sí? Como ya bien decíamos recién. ¿Nos siguen hasta acá? ¿Estamos todos? Sí, profe. Bueno, vamos a hablar primero de meningitis y después de meningoencefalitis.
La meningitis, en realidad, en la práctica, la diferencia clínica entre meningitis y meningoencefalitis es muy tenue, ¿sí? Y en general es una cuestión del tiempo que cuando se afecta una, se afecta a la otra un par de horas después, ¿sí? Entonces, esa diferenciación entre meningitis y meningoencefalitis es más de los libros que de los pacientes. Pero bueno, la vamos a respetar y lo vamos a ver. De todos modos, los microorganismos que pueden dar uno u otro son los mismos, ¿sí? Entonces, etiológicamente no hay una diferencia, sí tal vez hay una diferenciación clínica sutil. O anatomopatológica en el inicio, ¿no? La meningitis es la reacción inflamatoria de las membranas meningias con la infección del espacio subaracnoideo, ¿sí? Los síntomas son, como decíamos hace un rato, la cefalea es un síntoma guión, es un síntoma que está presente siempre. Los vómitos están presentes con muchísima frecuencia. La alteración del estado de conciencia es más propio de la encefalitis que de la meningitis. Bien, las convulsiones pueden estar presentes y la fiebre también. Esta es una mnemotecnia que a veces nos sirve, el A, B, C, D, E, F. La letra A es de la alteración del estado mental, es un paciente que está bradisíquico, que nosotros le preguntamos y está lento para responder, o nos dice incoherencias, ¿sí? O tiene un comportamiento bizarro, ¿sí? Tiene un comportamiento... Entonces, una vez la familia me trajo un paciente porque dice, salió, el auto estaba estacionado en la vereda y salió a guardar el auto y salió en calzoncillo, doctora. Dicen, eso me pareció muy raro, entonces lo trajimos. El paciente tiene una meningoencefalitis. Y este es un comportamiento bizarro, un comportamiento que no está esperado en el paciente. El Brusinski es una maniobra semiológica que pone en evidencia la inflamación del sistema nervioso central, la inflamación de las meninges. ¿Y cómo se busca cuál es la maniobra semiológica? El paciente tiene que estar acostado, con las piernas relajadas, los brazos al costado del cuerpo, y nosotros levantamos, le pedimos al paciente que deje floja la cabeza, y nosotros la levantamos sin que el paciente ponga resistencia, no hay pacientes que se quedan duros porque bueno, no entiende que tiene que dejar la cabeza floja, ¿no? Entonces uno levanta la cabeza, y cuando hay inflamación de las meninges, de manera refleja, el paciente va a flexionar las piernas, como ven en la fotografía superior. Bien, de manera refleja para evitar el estiramiento de las meninges, el paciente flexiona las piernas cuando nosotros levantamos la cabeza. La maniobra de Kerning es similar, pero lo hacemos con el paciente acostado, digamos, pone en evidencia la misma inflamación meningia. Nosotros levantamos una de las piernas con la rodilla extendida y el paciente inmediatamente la flexiona, también como acto reflejo. Digamos, estas dos maniobras semiológicas se realizan siempre que nosotros sospechamos una inflamación meningia. Y los otros son síntomas, la cefalea, la fiebre, signos, la cefalea y la fiebre, y la rigidez de nuca está presente a veces inicialmente, antes de completar el Kerning o el Brusinski como signos semiológicos completos, pertenecen a lo que nosotros reconocemos como síndrome meningio mínimo, que es la cefalea, la fiebre y la rigidez de nuca. El paciente no tiene Kerning, no tiene Brusinski, pero tiene cierta resistencia, ofrece cierta resistencia cuando nosotros intentamos movilizar la cabeza, ¿sí? ¿Vieron cuando un paciente está contracturado y ustedes quieren mover la cabeza y está así como embarado, como si le faltara aceite a los engranajes? Bueno, esa es la rigidez de nuca. Por supuesto que en este caso es involuntaria. Nosotros llamamos clínicamente el síndrome meningio mínimo a este cuadro de fiebre, cefalea y rigidez de nuca, ¿sí? Que es el trípode que nos tiene que hacer pensar en un proceso de inflamación meningia. Cuando agregamos las convulsiones, la alteración del estado de conciencia, digamos, otros síntomas más, bueno, ahí ya hablamos, sí, de un síndrome meningio completo. Bueno,
¿qué etiología tenemos que pensar? ¿Se acuerdan que yo les decía hace un rato que la etiología, sobre todo la etiología bacteriana, dependía en parte de la edad o de los antecedentes epidemiológicos del paciente? Entonces, en niños de hasta 2 meses, en neonatos y niños hasta 2 meses, nosotros vamos a pensar en microorganismos que el bebé haya podido adquirir durante su paso por el canal de parto, ¿sí? Y estos son Escherichia coli, Streptococcus agalactiae y Listeria monocytogenes, ¿sí? Estos son los 3 agentes más frecuentes en los recién nacidos hasta los 2 meses de edad, ¿sí? Como les decía recién, son microorganismos que suelen colonizar el tracto vaginal. En los niños, entre los 2 meses y los 5 años de edad, cambia un poquito la etiología y tenemos Haemophilus influenza, neumococo, Streptococcus pneumoniae y Neisseria meningitidis, ¿sí? Que son los que nosotros llamamos como neumococo, el Streptococcus pneumoniae, y meningococo a Neisseria meningitidis. Estos Haemophilus influenza, Streptococcus pneumoniae, son microorganismos que vamos a empezar a nombrar y que vamos a tener muy presentes en las próximas clases también, porque son etiologías frecuentes de infecciones del tracto respiratorio superior, tanto superior como inferior, ¿sí? Producen faringitis, producen bronquitis, producen neumonía, ¿bien? Y pueden ingresar por la vía respiratoria y migrar al sistema nervioso central, o pueden estar en estado de portación en la vía aérea y dar sintomatología meningia directamente. ¿Bien? Pero los microorganismos pueden causar estos distintos cuadros. El mismo microorganismo con distintas expresiones clínicas. En pacientes adolescentes y adultos quedan el neumococo y el meningococo, ¿sí? Nosotros tenemos vacunas para estos microorganismos, ¿sí? Por eso los vamos a pensar en pacientes inmunodeprimidos o en pacientes que no tienen una cobertura vacunal completa, ¿sí? Predominantemente en ellos. Por supuesto que cualquiera se puede enfermar, pero estos tienen una predisposición particular. En los pacientes mayores de 50 años sumamos como etiología Listeria monocytogenes y Bacillus gram negativos. Y digo sumamos porque neumococo y meningococo siguen manteniendo el podio dentro de las infecciones de origen bacteriano, ¿sí? Los otros se suman, pero siguen siendo los más frecuentes el neumo y el meningo. En los pacientes inmunodeprimidos, al neumococo, al meningococo, a la Listeria monocytogenes tenemos que sumar las pseudomonas, el criptococo, recuerden que este era el hongo que tenía predilección por el sistema nervioso central, o las micobacterias representadas especialmente por Mycobacterium tuberculosis. Pacientes con antecedentes de fracturas de la base de cráneo, neumococo es el principal agente, pacientes postquirúrgico o post-trauma cerebral, sumamos el Staphylococcus aureus, que recuerden que es un microorganismo de la piel, y los Bacillus gram negativos. Y pacientes que tienen derivación ventricular, pacientes que tienen hidrocefalia congénita por alguna malformación, que tienen válvulas válvulas para disminuir la presión intracraneana que permiten la salida del líquido cefalorraquídeo y el peritoneo, ¿sí? Estos pacientes tienen válvulas en el abdomen y pueden colonizarse con Bacillus gram negativos. Hasta acá las etiologías bacterianas o micóticas. Los virus pueden afectar a cualquier edad y cualquier paciente independientemente de su epidemiología. Independientemente de sus factores de riesgo, que sean pacientes inmunodeprimidos o no. Sí tienen a veces una distribución estacional un poquito más marcada que la que presentan las bacterias. Es decir, nosotros los esperamos más en alguna época del año. ¿Cuáles son los virus que producen meningoencefalitis de manera más frecuente? Bueno, enterovirus, virus herpes simple, citomegalovirus, Epstein-Barr, virus de la parotiditis, los arbovirus, el virus de la rabia, ¿sí? Los arenavirus. A veces dan un cuadro meningio donde el síndrome meningio es lo que marca la clínica, y a veces son infecciones sistémicas que se acompañan de síntomas de inflamación meningia. Por ejemplo, el paciente
claramente tiene malestar general, fiebre, patosplenomegalia, linfadenopatía y mucha cefalea. ¿Sí? Y no tiene rigidez de nuca, o apenas tiene un poquitito de rigidez de nuca, pero uno lo encuadra en un síntoma, en un cuadro sistémico con un toque meningio. Nosotros decimos, el paciente tiene una inflamación meningia. Si le hacemos una punción lumbar, probablemente el líquido cefalorraquídeo esté alterado. Pero el síndrome meningio no es lo que domina la clínica. Entonces son cuadros sistémicos que dentro de esta distribución sistémica que cumple el virus, también ingresan al sistema nervioso central y dan un toque meningio, dan una inflamación local de las meninges, dan alguna sintomatología. ¿Sí? Pero el paciente no tiene claramente un síndrome meningio. ¿Sí? Viene porque se siente mal, no por un síntoma predominantemente meningio. No sé si se debe advertir la diferencia. Una cosa es que un paciente tenga una meningoencefalitis y que eso domine el cuadro, y otra cosa es un paciente que tiene una infección sistémica con un toque meningio. Así como se inflamó el hígado, se inflamó el riñón, se inflamaron también las meninges. Cuadro más frecuente, por ejemplo, con citomegalovirus o Epstein-Barr, o incluso el virus de la parotiditis. Hablamos de encefalitis cuando hay una inflamación no solo de las meninges, sino también del parénquima, ¿sí? La sustancia gris y la sustancia blanca. Y ahí sí, bueno, el paciente tiene alteración del nivel de conciencia, eso es propio de la encefalitis, y son más frecuentes las convulsiones y los síntomas neurológicos focales. La evolución también puede ser aguda, subaguda o crónica en función de la etiología. Cuando hablamos de meningoencefalitis son más frecuentes las etiologías virales, ¿sí? Y dentro de los virus, los que suben al podio son los virus de la familia del herpes, ¿sí? Principalmente herpes simples, pero bueno, también citomegalovirus, Epstein-Barr. Dentro de los arbovirus, el virus de la encefalitis de San Luis, ¿sí? O el virus de la encefalitis equina, o de la encefalitis venezolana, digamos, en distintos momentos circulan distintos virus, pero tienen la particularidad de que se transmiten a partir de la picadura de mosquitos. Dentro de los arenovirus tenemos al virus de la coriomeningitis linfocitaria, y dentro de los enterovirus, virus polio, enterovirus y Coxsackie, son los que se llevan las palmas. El virus de la inmunodeficiencia humana, el virus del HIV, sí puede provocar una inflamación de la encefalitis, al igual que la rabia. La rabia es el principal virus neurotropo, es el que accede al sistema nervioso central a partir de la migración axonal periférica. Dentro de las bacterias que pueden producir encefalitis, vamos a encontrar bacterias de crecimiento de presentación menos frecuente y de crecimiento más lento, ¿sí? Bacterias que tienen particularidades, ¿no? Como la legionela, la clamidia, el micoplasma, ¿sí? Las micobacterias, ¿sí? Nocardia, son infecciones bacterianas menos frecuentes, ¿sí? De microorganismos especiales. Micoplasma y clamidia son agentes además muy frecuentes de infecciones del tracto respiratorio inferior, es decir, causan bronquitis, causan neumonía, y muchas veces se acompaña, el paciente viene porque tiene tos, con expectoración, con falta de aire, y requiere mucha cefalea, y ese es un signo indirecto de infección por micoplasma o clamidia. Nosotros cuando vemos ese patrón clínico en pacientes con cuadros respiratorios sospechamos, así que el paciente dice, me duele muchísimo la cabeza, ¿sí? Como que el dolor de cabeza está a la altura de la falta de aire, cuando entonces ahí sospechamos fuertemente micoplasma o clamidia. Dentro de los hongos, criptococos, el que tiene mayor predilección por el sistema nervioso, histoplasma también puede llegar, pero con menos frecuencia. Y dentro de los parásitos ya habíamos nombrado a toxoplasma, nos falta chagas ahí en esta clasificación, que también pueden hacer lesiones granulomatosas focales. Plasmodium, ¿sí? El agente etiológico del paludismo, puede llegar al sistema nervioso central en las formas graves de paludismo.
y generalmente es el Plasmodium falciparum, los otros no acceden con tanta frecuencia al sistema nervioso, pero falciparum sí, y suele determinar la muerte del paciente. ¿Sí? Y las amebas son unos parásitos de la familia de los protozoarios, que podemos encontrarlos viviendo en ciertos ámbitos naturales, por ejemplo, en aguas poco cloradas y en aguas de piletas que no tienen buen mantenimiento, o en lagos o en lagunas, ¿sí? Y muchas veces pacientes que ingresan a hacer actividades recreativas en el agua por vía nasofaringea, por contigüidad, llegan estas amebas al sistema nervioso central y dan encefalitis que tienen la particularidad y la característica de que son hemorrágicas. ¿Sí? Cuando yo hago la punción del líquido cefalorraquídeo, tengo un líquido cefalorraquídeo con hematíes. ¿Sí? Líquidos cefalorraquídeos hemorrágicos la dan solamente los herpes virus o las amebas de vida libre. ¿Sí? Son poco frecuentes, pero si el paciente tiene el antecedente de haber hecho actividades recreativas en el agua donde se haya sumergido y con un líquido cefalorraquídeo con hematíes, lo tenemos que pensar, lo tenemos que sospechar, porque requieren tratamiento específico y tienen altísima mortalidad y pésimo pronóstico. Por suerte no son muy frecuentes, ¿sí? Bastante poco frecuentes les diría, pero bueno, son bastante características y las tenemos que tener en cuenta. Otras encefalitis de origen no infeccioso, ya habíamos nombrado algunas, las reacciones a fármacos, los procesos oncológicos, tanto primarios como secundarios por metástasis, las vasculitis, ¿sí? Las inflamaciones de la íntima de los vasos, o las infecciones por priones. Muy bien, estamos hasta acá con la etiología, entonces. Tenemos claro, pantallazo más frecuente, cuáles son las bacterias más frecuentes, los virus más frecuentes, cuáles son los parásitos, los hongos. Sí. Bueno, seguimos entonces. Esperen que me tomo. ¿Cuáles son los pasos del diagnóstico microbiológico? Nosotros cuando recibimos al paciente no sabemos cuál es la etiología. ¿Sí? Sí, lo primero que vamos a hacer, lo vamos a revisar al paciente, vamos a determinar que esto es una urgencia, sospechamos que es una meningoencefalitis. ¿Qué hacemos con el paciente? ¿Cómo abordamos el diagnóstico? Lo primero que tenemos que hacer son los métodos complementarios. Los métodos de imagen y los métodos de laboratorio no hacen diagnóstico etiológico. Yo me voy a hacer un tatuaje que diga los métodos complementarios no son diagnósticos, ¿sí? Porque no permiten poner el nombre y apellido al microorganismo o al agente causal, pero sí nos permiten un abordaje integral del paciente. Entonces yo primero voy a sacarle sangre al paciente, voy a hacerle un laboratorio para ver el hemograma, para ver si los glóbulos blancos están aumentados, están normales, están bajos, ¿sí? Si están bajos, si tienen una leucopenia, tienen menos de 4.000 glóbulos blancos, yo voy a pensar más bien en etiologías virales. Si tienes más de 12.000 glóbulos blancos, me voy a sospechar infecciones bacterianas. Voy a chequear las plaquetas, ¿sí? Porque si el paciente tiene menos de 50.000 plaquetas, la punción lumbar es una toma de muestra con altísimo riesgo de sangrado. Si tiene el paciente menos de 50.000 plaquetas. Y si tiene menos de 30.000 no lo puedo hacer. ¿Bien? Entonces voy a tener que transfundirle plaquetas antes de punzarle. Bien, entonces tengo que chequear que el paciente tenga más de 50.000 plaquetas, para unas plaquetas normales alrededor de 250.000 para poder hacer el procedimiento diagnóstico. Y voy a checar la función renal y la función hepática para ver si el cuadro meningio es parte de un proceso inflamatorio sistémico con compromiso hepatorrenal o si es una infección que está localizada en el sistema nervioso central. Y lo otro que tengo que chequear es la hemostasia, ¿sí? Siempre que yo hago un método invasivo, ya sea una punción
de líquido cefalorraquídeo, una punción de la pleura, una punción del abdomen, ¿sí? Por ejemplo, que tengo que drenar líquido en un síndrome acítico edematoso, siempre, antes que nada, tengo que chequear la hemostasia, porque si el paciente tiene alterada la coagulación, tengo mayor riesgo de sangrado. Bien, entonces hacemos este laboratorio general. Vamos a tomar hemocultivos, ¿sí? Recuerden que en las infecciones bacterianas sistémicas puedo aislar también los microorganismos circulando en sangre, entonces tomo 2 hemocultivos, en el mismo momento que le saco sangre ya saco, y que preparo todo para hacer la punción pleural, la punción lumbar, saco 2 hemocultivos periféricos. Y voy a valorar la necesidad de tomografía o resonancia de cerebro, sobre todo, y esto es mandatorio en pacientes inmunodepresivos, si el paciente tiene antecedentes de inmunodepresión conocida o es un paciente con una enfermedad oncológica, antes de hacer la punción pleural tengo que hacer una tomografía o una resonancia. Generalmente es más frecuente tener a disposición la posibilidad de una tomografía que de una reso. ¿Por qué? Porque son pacientes que tienen mayor riesgo de hacer lesiones ocupantes de espacio, ¿sí? O sea, es decir, de hacer chagomas o de hacer infecciones por toxoplasma, infecciones localizadas o de tener una metástasis. Y las infecciones localizadas se comportan como lesión ocupante de espacio con gran edema alrededor de la lesión, y si esta lesión y el edema circundante provocan un edema tal que corre la línea media, es decir, que desplaza la línea media, nos hablan de un aumento de la presión intracraneana, y si yo a ese paciente que tiene un aumento importante de la presión intracraneana, le hago una punción lumbar, en el momento que hago la punción lumbar y saco líquido, disminuyo de manera abrupta la presión dentro del cráneo y eso puede provocar un enclavamiento del bulbo raquídeo. ¿Sí? Entonces el paciente se puede morir en paro respiratorio mientras que yo estoy haciendo la punción. Bien, entonces, un edema cerebral o una lesión ocupante de espacio que desvíe la línea media es una contraindicación para realizar la punción lumbar. ¿Sí? ¿En qué pacientes es más frecuente esto? Bueno, en pacientes con alguna enfermedad oncológica con riesgo de metástasis cerebral o en pacientes inmunodeprimidos. Entonces, en esos pacientes tengo que hacer primero un método de imagen y chequear que yo no tenga que no tenga signos radiográficos de hipertensión endocrinal. En los otros pacientes que tengo que hacer una tomografía, un método de imagen, antes de realizar la punción lumbar, es, por ejemplo, un paciente que haya tenido un traumatismo de cráneo, o que sea un paciente joven, ¿sí? Un paciente joven con una cefalea de inicio súbito, donde yo sospeche una hemorragia subaracnoidea. ¿Sí? Un paciente con un traumatismo tiene mayor riesgo de hemorragia, sea independientemente de su edad, ¿sí? Un traumatismo de cráneo, ya sea por un accidente de tránsito, porque se cayó jugando al fútbol, porque recibió un pelotazo, lo que fuera, o en un paciente que de nuevo, de bienestar, de manera súbita, no, estábamos mirando la tele, estábamos jugando las cartas y de pronto se agarró la cabeza y no, me duele, o hacen un signo de focalidad neurológica UE, ese paciente, sobre todo si es una persona joven, tenemos que sospechar el riesgo de un derrame cerebral, de una hemorragia cerebral, generalmente secundaria a malformaciones vasculares congénitas. ¿Sí? Entonces, en esos pacientes es mandatorio hacer una tomografía previa a la punción lumbar. ¿Bien? Si ustedes me dicen, che, mira, la verdad es que no me queda claro clínicamente, pero estoy en un centro donde no tengo tomografía, y estoy hasta que logre derivar el paciente, y el paciente llegue, le hagan la tomografía, van a pasar 2 horas. ¿Qué hago con ese paciente? Bueno, sacarle sangre periférica, hacer 2 hemocultivos y ponerle la dosis de antibiótico. Si le pusiste una dosis de antibiótico a una hemorragia subaracnoidea, no pasa nada. Pero si es un paciente con una meningitis bacteriana, le vas a salvar la vida. ¿Bien? Entonces, estoy a más de 2 horas, 3 horas de la posibilidad de hacer una punción lumbar. Esta es la primera dosis de antibiótico previo a tomar 2 hemocultivos periféricos, que eso siempre podemos hacer. ¿Bien? Pero no tenemos que retrasar el inicio de tratamiento en pos de priorizar la muestra. Si ustedes reciben al paciente en un hospital de tercer nivel,
lo reciben en el Hospital Central ahí de Villa Mercedes, ahí no tenemos excusa. Lo metés al paciente en el tomógrafo a los 5 minutos de que llegó y a los 20 minutos estás haciendo la punción lumbar. Entonces ahí no tenemos excusa para pasar el antibiótico primero. Pero si ustedes están en un centro periférico, sí lo podemos hacer. Bien, ¿cómo vamos a tomar la punción lumbar? ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, vamos recuerden primero que nosotros, para tomar la punción lumbar, tenemos que atravesar la piel, que es un sitio colonizado. Bien, ¿el sistema nervioso central es un sitio estéril o es un sitio colonizado? Un sitio estéril. Bien, entonces, si yo encuentro un microorganismo en el líquido cefalorraquídeo, ¿tiene valor patógeno? ¿Tiene valor diagnóstico? ¿O puede estar? Sí, tiene valor. Por supuesto, no debería haber nada dentro del líquido cefalorraquídeo. Entonces, lo primero que hacemos, una vez que determinamos que el paciente tiene una coagulación aceptable, que no tiene una lesión ocupante de espacio que le contraindique la punción, lo pongo al paciente, la punción lumbar se puede hacer con el paciente sentado o con el paciente acostado. Lo primero que hago es la desinfección, hago un campo limpio, si se llama, un campo desinfectando la piel del paciente, y después ingreso entre el cuarto y quinto espacio a nivel de la columna de la columna de la médula. Bien, es decir, ¿cómo sé que estoy a nivel del cuarto o quinto espacio? Ustedes ponen las manos en la cadera del paciente, ¿sí? Y las juntan, ponen las manos, posicionan las manos en la cadera del paciente y las juntan los pulpejos del dedo gordo a la altura de la columna. Ese espacio que marcan es este. Es el espacio que se encuentra entre el cuarto y quinto, o la quinta y sexta vértebra. ¿Sí? Acá L4, L5, acá L5, L6. A nivel L5, L6 está el espacio entre L5 y L6 está a nivel de las dos crestas ilíacas. El espacio inmediatamente inferior es el espacio seleccionado para entrar, que está entre la vértebra 4 y 5. ¿Por qué entramos ahí? Porque acá estamos a la altura de la cola de caballo, ¿sí? Entonces estamos 2 o 3 vértebras por debajo del final de la médula espinal, ¿sí? Con lo cual no tenemos riesgo de dañar al paciente, que ya solamente tenemos las fibras de la cola de caballo. Medimos el espacio por donde vamos a entrar, hacemos la antisepsia, ingresamos con una aguja especial, que se llama una aguja especial de punción, que es hueca, una aguja un poquito más larga que las que usamos habitualmente. Primero se hace anestesia, se hace una onda de anestesia en la piel, y después ingresamos por entre el espacio vertebral y buscamos el espacio libre por donde va a empezar a drenar el líquido cefalorraquídeo. Un líquido cefalorraquídeo que tiene una presión normal, sale gota a gota, y cuando la presión está un poquitito aumentada, sale, digamos, como más predecido cuando yo abro la canilla, ¿no? No creo que nunca tengan que hacer una punción lumbar sin haber visto una previa, ¿sí? Lo habitual es que las primeras funciones pleurales, en los primeros procedimientos, uno primero los mire y después los haga, es decir, la primera vez los va a hacer una persona con mayor entrenamiento y ustedes lo van a mirar, y después eventualmente lo tendrán que hacer ustedes, ¿sí? Si no, generalmente tenemos en los centros a alguien que tenga una experiencia, algún médico con más años, o le podemos pedir ayuda al anestesista o al terapista que nos ayuden para la punción si nunca hemos hecho una, ¿bien? Pero no es un procedimiento que uno debiera hacer sin haber visto previamente cómo se hace. ¿Cuáles son las características del líquido cefalorraquídeo normal? El líquido cefalorraquídeo normal tiene proteínas, tiene glucosa, tiene células, ¿sí? Y eso tenemos un patrón de normalidad, que se va a alterar en función si la infección es bacteriana, si es viral, si es micótica. Entonces, el líquido cefalorraquídeo normal tiene un aspecto de cristal de roca, es decir, es transparente, ¿sí? No es blanco, es transparente. Puede tener hasta 5 células por milímetro cúbico, con predominio de mononucleares,
y tiene una glucosa que es más del 40% de la glucemia. Es decir, que si el paciente tiene una glucemia de 100 miligramos por decilitro en sangre, tiene que tener una glucorraquia mayor a 40. ¿Bien? Tiene que tener más del 40% de la glucemia. Las proteínas llegan hasta 45 miligramos por decilitro y la presión de apertura no debe ser mayor a 190. Y por supuesto que en el GRAM no voy a ver ningún microorganismo si el líquido cefalorraquídeo es normal. ¿Qué pasa cuando hay una infección bacteriana? Bueno, cuando hay una infección bacteriana se dilatan las meninges, se dilatan los espacios subaracnoideos, ingresan no solamente los microorganismos, sino los polimorfonucleares a tratar de frenar, de contener esa infección. Entonces voy a encontrar un recuento celular que puede llegar a las 5.000 células, o sea, muchísimo más que las 5 células normales, o sea, ahora voy a tener 5.000 células, con un franco predominio de polimorfonucleares, con aumento también de las proteínas, signo indirecto de inflamación, y con consumo de glucosa. ¿Por qué? Porque las bacterias utilizan la glucosa para su propio metabolismo, entonces si el paciente tenía 100 de glucemia, va a tener 20 de glucorraquia, ¿sí? Va a tener mucho menos del 40%. Podemos ver microorganismos en el directo, a veces no se ven, pero crecen igual en el cultivo. En el caso de las infecciones virales, el líquido cefalorraquídeo va a tener un color claro o puede ser hemorrágico también. Recuerden que vamos a tener líquidos hemorrágicos cuando tenemos infecciones por virus herpes o por amebas. El recuento celular va a estar aumentado, pero no tanto como lo vemos en las bacterias, sino que puede llegar a 1000 el recuento de polimorfonucleares. La glucorraquia no va a estar alterada porque los virus no consumen la glucosa, por lo cual la glucorraquia va a ser la normal, la esperada. Las proteínas van a estar aumentadas, pero apenas un poquito, ¿sí? Vamos a tener como una inflamación más leve, ¿sí? Ustedes bien saben que el GRAM va a ser negativo si la infección es viral, pero podemos hacer aislamiento viral mediante sondas genéticas. Si tenemos una infección por Mycobacterium tuberculosis, el líquido también va a ser claro, va a haber consumo de glucosa y va a haber un aumento notable de proteínas. Y cuando tenemos hongos, el líquido cefalorraquídeo va a ser parecido al líquido que encontramos en la tuberculosis, con aumento del recuento de células, sin consumo de glucosa y con un aumento discreto de las proteínas. ¿Cómo vamos a seguir el diagnóstico microbiológico? Bueno, primero nosotros sacamos cuando hacemos la extracción de líquido, miramos, se toman 3 frascos. El primer frasco va para microbiología, el segundo frasco va para físico-químico, donde miden la concentración de glucosa, la concentración de proteínas, y el tercer frasco se guarda para métodos moleculares, ¿sí? Entonces, yo tomo 3 frascos donde pongo aproximadamente 20 gotas de líquido cefalorraquídeo en cada uno. Con el líquido, una vez que llega el líquido al laboratorio, lo primero que se hace es una coloración de GRAM, es un examen directo que tiene un alto valor diagnóstico porque proviene de un sitio estéril. Entonces ahí inmediatamente desde microbiología me pueden decir, che, mira, no veo reacción inflamatoria, no veo ningún microorganismo, o veo diplococos, o veo bacilos gram negativos, y eso ya me orienta. Me pueden decir también, che, mira, veo levaduras capsuladas, y entonces tengo que pensar en un criptococo, o veo inflamación y tiene consumo de glucosa, pero no llego a ver el microorganismo, puede ser que un Mycobacterium. Entonces, en función de las características físico-químicas del líquido, de las proteínas, de la glucosa, de la celularidad, asociado a lo que vea o no vea en el GRAM, bueno, puedo tener un indicio de si esto es una infección bacteriana o es una infección viral, o de otra etiología, y en función de eso iniciar el tratamiento empírico, como preguntaba la compañera
al inicio de la clase. El cultivo se hace en agar chocolate, en agar sangre, un logo astringensis si pensamos en una microbacteria, pero por supuesto el cultivo lleva, digamos, va a tardar en desarrollar 24 a 48 horas, tiempo que yo no voy a esperar, ¿sí? Yo, una vez tomada la muestra, voy a iniciar el tratamiento antibiótico y después veré cuál es la definición del laboratorio, pero mientras tanto el paciente que tiene una infección grave, con riesgo de vida y alta probabilidad de secuelas neurológicas, se inicia el tratamiento empírico y después se ajustará en función de los resultados. En función de lo que logremos ver en el cultivo, se harán las pruebas de identificación correspondientes y después se hacen las pruebas de sensibilidad. La difusión con discos, que ustedes ya la conocen, pero predominantemente es una de las indicaciones más precisas que tenemos de pruebas de dilución, porque necesitamos saber con exactitud cuál es la dosis bactericida mínima efectiva para eliminar al microorganismo, para matar al microorganismo y esterilizar el líquido cefalorraquídeo. Otras formas de diagnóstico que se utilizan en la actualidad es la detección de antígenos bacterianos mediante test rápidos, por aglutinación o contra inmunoelectroforesis, o la detección de material genético por medio de sondas de PCR, que es un método que se llama FilmArray. Esto permite un diagnóstico rápido, certero, y es la ventaja que tiene FilmArray es que me permite buscar material genético de los principales agentes de diferentes etiologías, tanto bacterianos como virales, con menos sensibilidad para hongos y parásitos, pero igual los puede checar. Especialmente útil si el paciente ya recibió tratamiento antibiótico y eso puede impedir que el microorganismo crezca en el cultivo, aun cuando esté presente en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, el FilmArray me da un resultado preciso en 1 hora, ¿sí? Hacemos el panel de FilmArray en 1 hora, desde microbiología me llaman y me dicen, che, mira, es un virus, es un enterovirus o es una Neisseria meningitidis. Bien, esa es la ventaja que tiene, ¿no? Es rápido, es bastante preciso y me permite chequear etiologías diferentes a la etiología bacteriana. ¿Cuáles son las limitaciones? Acá yo no puedo saber la sensibilidad que tiene el microorganismo porque simplemente lo identifica, pero no le puedo hacer pruebas de sensibilidad, ¿sí? Que son indispensables para completar el diagnóstico. Por lo cual, el cultivo se tiene que hacer lo mismo, ¿sí? No es que hago FilmArray y no hago cultivo. Y la otra limitación que tienen es que son sistemas, son insumos caros que no están disponibles en todos los centros, ¿sí? Generalmente están disponibles solamente en 1 o 2 centros por provincia, o están disponibles en la capital, pero no en el interior. Entonces tenemos que derivar la muestra, o tenemos, lo cual retrasa el diagnóstico, ¿no? Y pierde el principal beneficio que tenemos. Bien, pero bueno, y es un método costoso, ¿no? Sale alrededor de cada FilmArray. Karina, corregime si tengo el dato erróneo, pero sale algo así como 400.000 pesos, si mal no recuerdo, cada placa de FilmArray. Y ahora creo que debe costar más todavía, al menos nosotros tuvimos actualizaciones y todo aumentó un poquito más. El FilmArray cuesta eso. Nosotros lo que hacemos aquí en Villa Mercedes, como tenemos un área de biología molecular, hemos hecho como PCRs convencionales, real time múltiples. Por ejemplo, largamos lo que es citomegalo, herpes 1 y 2, varicela zoster, en una PCR, después tenemos PCR para meningo, para estrepto. Nos cuesta menos, pero bueno, cada PCR nos tarda 3 horas. Pero bueno, es una buena opción por el costo del FilmArray. El FilmArray cuesta mucho la tarjetita, digamos, del panel es costosa. Claro, el precio del panel de FilmArray es realmente limitante. Entonces, esto, y entiendo que largan las PCR múltiples en función del perfil del líquido. Si tiene un perfil bacteriano, lo largamos para bacterias, si tiene un perfil viral para virus. Sí. Se le hace el recuento, la química, en microbiología lo sembramos, observamos el GRAM
Y por ejemplo, si vemos algo sospechoso que puede ser un meningo, también la clínica, ¿no?, del paciente, a lo mejor si nos damos cuenta o vemos que las características no es para algún virus, directamente le largamos la PCR para estrepto, para meningo, vamos más a lo bacteriano. Ahora, si nos da como que es un perfil más virológico, hacemos la PCR múltiple para lo que es neurovirus. Desde el Integrando punto, los datos. desde el punto de vista clínico, el paciente que tiene una meningitis bacteriana está sintomático, tiene una clínica hiperaguda, hace unas horas estaba bien y ahora se siente realmente muy mal, con gran compromiso sistémico. Realmente es un cuadro que uno no le queda dudas de la gravedad del paciente. Entonces, es muy aparatoso la infección sistémica, la infección del sistema nervioso central por bacterias. ¿Sí? Las infecciones virales de otras etiologías son mucho más solapadas. Entonces, esto que dice la profe de la clínica del paciente, nosotros eso se lo tenemos que contar al microbiólogo, decir, che, mira, el paciente tiene tal edad, tiene tales antecedentes, yo sospecho una meningitis bacteriana o sospecho una meningitis viral. Bien, o el paciente es inmunodeprimido. Si tengo dudas, puedo hacerle un test rápido para HIV, por ejemplo, que es una de las infecciones de la inmunodepresión más frecuente en la población de adultos jóvenes, y eso también me puede ayudar a orientar el diagnóstico. Yo siempre cuento que a veces llegamos al diagnóstico del paciente con VIH porque entra con una meningitis por cripto, lo identificamos, bueno, inmediatamente se le hace el test para HIV ahí en la misma guardia. Pero a veces el paciente llega y no sabe. Exactamente. Hacemos el diagnóstico a partir de una infección oportunista sin que el paciente conozca su diagnóstico previo. ¿Qué características tienen los microorganismos más frecuentes, digamos, las bacterias que con más frecuencia afectan el sistema nervioso central? Acá no nos vamos a detener mucho, solo voy a hacer hincapié en 2 o 3 puntos. El Streptococcus pneumoniae es un coco gram positivo que se dispone en diplos o pares, ¿sí? Como ustedes ven acá, estas son células inflamatorias, acá ven los diplos o los pares, y tienen una cápsula. Eso es el halo que ustedes ven alrededor del microorganismo. ¿Sí? Esa cápsula les permite ingresar al sistema nervioso. Recuerden que el Streptococcus pneumoniae forma parte de la flora faríngea transitoria, se va a transmitir a través de las gotitas de flujo, a través de las gotitas de saliva, y puede causar una infección respiratoria alta o baja, una neumonía, una bronquitis, una faringitis, o puede estar como una flora faríngea transitoria que no da síntomas pero está presente. ¿Sí? Se cultiva en agar sangre y tiene, ahí provoca alfa-hemólisis. ¿Querés explicar, Cari, qué es esto de la hemólisis? Que seguramente lo vas a poder explicar mejor que yo. Sí, Rami, espera, me estoy activando la cámara. Nosotros tenemos algunos microorganismos que después los vamos a ir viendo que tienen hemolicina. ¿Qué hacen? Ese es un agar sangre, ¿sí?, que tiene los glóbulos rojos que están completos. Entonces, cuando el microorganismo posee estas hemolicinas, lo que hace es romper esos glóbulos rojos y se ve, bueno, mi cursor no se va a ver, pero fíjense cómo esa beta que dice ahí arriba, esa beta hemólisis, es como que está comido el glóbulo rojo, o sea, se ve a través de la placa. La alfa-hemólisis es la verde que está ahí al lado y es característica de otro tipo de microorganismos, que lo que producen es la biliverdina. Y la gamma-hemólisis es el que, yo digo, no tiene hemólisis en realidad porque no se ve nada. Esta es una característica súper importante en los cocos catalasas negativas, o sea, en el género Streptococcus, la clasificación que nos da este tipo de hemólisis básica, porque con eso ya casi estamos identificando qué tipo de microorganismo es. Después llegamos bien a la especie, pero siempre que tenemos un coco catalasa negativa del grupo de los estreptos, tenemos que ver en un agar sangre qué tipo de hemólisis produce. Y lo que nos permite saber, la información que nos da el GRAM, es como un boca de urna, ¿sí? No nos dice quién es el microorganismo, no le puede poner nombre y apellido, ¿sí? Porque eso solo lo hace el cultivo, pero si
Karina me dice, es un coco gram positivo en diplo, yo voy a pensar en un Streptococcus pneumoniae, ¿sí? Aún sin tener mayor información. Y es una información rápida que puedo tener unos minutos después de hacer el procedimiento. ¿Bien? Recuerden que el neumococo o Streptococcus pneumoniae tiene vacuna, ¿sí? Una vacuna compuesta por el antígeno capsular que protege contra los 23 serotipos más frecuentes, ¿sí? Son 2 dosis que se ponen una y unos meses después, ¿sí? Entonces, tenemos profilaxis para las meningitis y para las neumonías por neumococo gracias a la vacuna que está en el calendario de vacunación. Bien, y por lo tanto es gratuita para los grupos de riesgo. Haemophilus influenza es un bacilo gram negativo, pleomórfico, no es porulado, microaerófilo, tiene cepas capsuladas y no capsuladas, que es parte de la microbiota transitoria y produce también distintas infecciones del tracto respiratorio. Se cultiva en agar chocolate, en microaerofilia, es decir, que requiere un porcentaje de dióxido de carbono y requiere además algunos factores nutricionales, ¿sí? También tenemos vacuna para Haemophilus, por lo tanto tenemos la profilaxis asegurada. Si tenemos una meningitis por Haemophilus en un paciente cuyos contactos no estén vacunados, ¿qué se establece por contactos? Pacientes que hayan estado más de 4 horas, 6 horas en contacto estrecho con el paciente, que hayan tenido posibilidad de transmisión a partir de gotitas de flujo. Es decir, que el compañero de banco, el familiar con el que compartió el mate, ¿sí? La pareja con la que se dio un beso, o el médico que atendió inicialmente al paciente si no lo atendió con medidas de protección, es decir, si no lo atendió con un barbijo, si el paciente entró en paro y lo reanimó sin las medidas de protección indicadas. En este caso, tenemos que hacer profilaxis a los contactos para evitar la colonización y la infección, y eso se hace con rifampicina en quienes tienen indicación, los menores de 6 años que no estén vacunados. Neisseria meningitis, un diplococo gram negativo, capsulado, miren qué bonito se lo ve, más malo que las arañas, muy bonito, pero es muy malo. ¿Sí? También forma parte transitoria de la faringe, tiene distintos serotipos capsulares que a veces se presentan en brotes epidémicos, o también puedes tener casos esporádicos. Produce meningitis tanto en el adolescente como en el adulto, y también tiene una vacuna altamente efectiva para los serotipos más frecuentes. Es otro microorganismo que tiene indicación de profilaxis a los contactos, y esta profilaxis se hace con rifampicina, con ceftriaxona o con una dosis única de ciprofloxacina. Todas estas infecciones son de notificación obligatoria, es decir, si yo tengo un caso de meningitis por meningitis, de meningitis por Haemophilus o por Strepto, inmediatamente tengo que dar conocimiento, tengo que dar parte a las autoridades de epidemiología para que chequeen cuál es el estado de vacunación de los contactos y determinen si hay familiares o contactos estrechos que tengan que recibir profilaxis. El Streptococcus agalactio o Streptococcus beta hemolítico es un coco gram positivo en cadena, miren cómo está organizado acá, y es un anaerobio facultativo y es parte de la microbiota transitoria de la vagina y el recto de individuos sanos. Y es agente biológico de meningitis neonatal. El bebé se coloniza en el momento que atraviesa el canal de parto cuando la madre es portadora de estreptococo. Pertenece al serogrupo B, por lo tanto tiene, ¿qué tipo de hemólisis? Miren cómo son las características de la hemólisis. ¿Qué tipo de hemólisis tiene? Es parecido a la alfa, a la beta o a la gamma. Vamos a mirar de nuevo. ¿Sí? ¿De qué color se ve? ¿Se ve medio verde? ¿Se ve sin cambios? ¿No sería la alfa? Es
beta hemolítico. El alfa, miren, el alfa se ve verde, gamma se ve transparente, y esto que se ve así como amarillento son los que tienen beta hemólisis, ¿no? Por eso se llama estreptococo beta hemolítico. También podemos implementar medidas de profilaxis. Si bien no tiene vacuna, lo que se hace es un screening de portación, se hace un hisopado rectal, un hisopado anal de las embarazadas 2 semanas previas a la fecha estimada de parto, y si desarrolla en el cultivo un Streptococcus agalactiae, en el momento del parto se le hace una dosis, se le hacen en realidad 2 dosis de ampicilina a la mamá durante el trabajo de parto, es decir, una cuando inicia el trabajo de parto, y digamos, tiene que tener 2 dosis de ampicilina separadas por 6 horas,